El polvo del desierto de Sonora tiene una memoria terca. Se pega a la piel, se mete en el alma y, a veces, se niega a soltar los recuerdos. Mi padre, Javier, lo sabía. Él era parte de ese paisaje tanto como los saguaros que se recortaban contra el atardecer. Un hombre forjado en el sol y el silencio, cuya presencia era tan sólida como las rocas de la sierra. Tenía 72 años, pero sus manos, gruesas y agrietadas por décadas de trabajo en el rancho, aún podían domar a un potro salvaje o arreglar el motor de su vieja Ford F-150 con una paciencia que a mí siempre me pareció infinita. Su vida era una línea recta, un camino de tierra bien trazado entre el deber, la familia y esa tierra que amaba con una devoción casi religiosa. Pero la noche en que murió, esa línea se quebró. Se convirtió en un garabato indescifrable en el asfalto de la carretera federal. Y yo, su hija, Elena, comencé a ver las sombras que se escondían más allá de la luz del sol. Vivía en Hermosillo, en una casa que olía a café recién hecho y a los libros de contabilidad que mi padre revisaba cada fin de mes. Yo, a mis 45 años, había elegido quedarme. Mientras mis hermanos, Ricardo y Sofía, volaron del nido hacia la Ciudad de México y Houston respectivamente, yo encontré mi universo en el pequeño mundo que papá había construido. Era su mano derecha, la que llevaba las cuentas del rancho ganadero que era el orgullo de su vida, la que le recordaba sus citas con el médico, y la que compartía con él un silencio cómodo en el porche al caer la tarde, viendo el cielo pintarse de naranjas y morados. Él era mi ancla, mi norte. Y yo creo era el eco de mi madre, quien se había ido demasiado pronto, dejando un vacío que solo la presencia imponente de papá había logrado llenar. Él nunca volvió a casarse. ¿Para qué quiero otra luna?, decía, si ya tuve la más brillante. Aquella noche de octubre, el aire era extrañamente frío. Papá había ido a Magdalena de Quino a cerrar un trato por unas cabezas de ganado. Era un viaje rutinario, un camino que conocía de memoria. Hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde. Su voz sonaba tranquila, contenta. Ya voy de regreso, mija. En un par de horas estoy por allá para cenar esa machaca con huevo que te queda tan buena, me dijo. Con cuidado, pa. No le pise mucho, le respondí, como siempre. Tú sabes que yo y la prisa no somos amigos, contestó con una risa corta. Fue la última vez que escuché su voz. A las 9, la cena estaba fría sobre la mesa. A las 10, mi corazón empezó a latir con un ritmo desbocado, un tambor de malos presagios. A las 11 llamé a su celular una y otra vez. Buzón de voz. La casa, que siempre había sido mi refugio, se sentía de pronto enorme y vacía, cada crujido de la madera un grito en la oscuridad. Fue un patrullero estatal quien tocó a mi puerta pasada la medianoche. Su rostro era una máscara de profesionalismo ensayado, pero sus ojos no podían ocultar la lástima. Señorita Elena Villarreal, lamento informarle. Las palabras que siguieron se convirtieron en un zumbido, un ruido blanco que ahogó todo lo demás. Accidente, kilómetro 123, vuelco, muerte instantánea, frases frías, impersonales, que intentaban describir lo imposible, el fin de mi padre. El mundo se me vino encima. Un dolor agudo, físico, se instaló en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Ricardo y Sofía llegaron al día siguiente, sus rostros pálidos y sus ojos hinchados. Sofía, siempre la más pragmática, se aferraba a los detalles logísticos, organizando el funeral, hablando con abogados. Ricardo, en cambio, se rompió. El hijo menor, el consentido de papá, parecía un niño perdido. Mientras ellos se movían en una neblina de duelo y trámites, yo sentía algo más, una inquietud, una pieza que no encajaba. La versión oficial era simple. Un ciervo se cruzó en la carretera. Mi padre viró bruscamente, perdió el control y la camioneta volcó varias veces. Un trágico accidente, decían todos, pero en mi mente la última conversación con él resonaba. Su calma, su falta de prisa. Papá no era un conductor imprudente. Había manejado por esas carreteras durante 50 años, de día y de noche, con sol y con lluvia. Conocía cada curva, cada bache, cada lugar donde los animales solían cruzar. La historia del ciervo no me cuadraba. Era demasiado simple,
demasiado conveniente para explicar la violencia del final de un hombre tan sólido. Pero fue esa noche, mientras intentaba dormir en la cama de papá, buscando su olor en las sábanas, cuando la vi por primera vez. No fue un sueño. Estaba en ese estado de duermevela, suspendida entre el agotamiento y la pena, cuando una imagen se grabó a fuego en mi mente. La camioneta de mi padre en la carretera oscura, los faros cortando la negrura, y detrás, a la distancia, una figura, alta, delgada, anormalmente alargada, como una sombra que se hubiera estirado hasta casi romperse. No corría, se deslizaba, se movía con una fluidez antinatural, una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma. La sensación que me invadió no fue de miedo, sino de una certeza helada. Esa cosa, lo que fuera, estaba persiguiendo a mi padre. Lo vi con la claridad de un recuerdo vivido. Sentí el pánico de mi padre, su corazón desbocado, sus manos aferradas al volante, y supe, con una convicción que desafiaba toda lógica, que él no había muerto por un ciervo. Lo habían casado. Los días que siguieron al funeral fueron un borrón de pésames, misas y silencios incómodos. La gente del pueblo desfilaba por la casa, trayendo comida que nadie tocaba y ofreciendo palabras que no consolaban. Era un buen hombre, decían, un pilar de la comunidad. Ya está descansando con Dios. Yo asentía, agradecía, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en esa carretera oscura, en el kilómetro 123, tratando de darle sentido a la visión que me atormentaba cada noche. Mis hermanos intentaron sacarme de mi ensimismamiento. Elena, tienes que ser fuerte, me decía Sofía, su tono práctico bordeando la impaciencia. Ella, con su vida en Houston, su marido ejecutivo y sus hijos en escuelas privadas, veía el duelo como un problema que debía gestionarse eficientemente. Hablaba de la herencia, de la necesidad de vender el rancho, de que yo me mudara con ella por un tiempo. ¿Qué vas a hacer aquí sola?, preguntaba, y en su voz yo escuchaba el eco de una preocupación genuina, pero también la distancia de quien ya había cortado sus raíces. Ricardo, por su parte, se hundía en su propio dolor, recordando anécdotas de la infancia, llorando en silencio mientras miraba las fotos viejas de papá. Ninguno de los dos estaba en sintonía con la duda que crecía dentro de mí como una mala hierba. Cuando intenté compartir mi inquietud, me miraron con una mezcla de pena y preocupación. Elena, estás exhausta. Es el shock, dijo Sofía poniéndome una mano en el hombro. Un ciervo. Eso dijo la policía. Fue un accidente terrible, pero fue un accidente. Ricardo ni siquiera quiso hablar del tema. No puedo, hermana. No puedo pensar en eso ahora, murmuró, y se encerró en su cuarto. Me di cuenta de que estaba sola en esto. Mi búsqueda no era la suya. Para ellos la explicación oficial era un punto final, un ancla en medio de la tormenta de dolor. Para mí, era un insulto a la memoria de mi padre. Un hombre como él no merecía un final tan anónimo, tan accidental. La certeza de que había algo más se aferraba a mí, tenaz como el polvo del desierto. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando que la visión se desvaneciera. Tenía que entender. Tenía que saber. Mi primer paso fue ir a la comandancia de la Policía Federal de Caminos. El oficial que me atendió, un hombre joven de apellido Ramos, fue amable pero evasivo. Me repitió el informe casi de memoria. El peritaje fue claro, señorita Villarreal. Evidencia de un volantazo brusco, huellas de frenado inconsistentes con una persecución, y encontramos pelo de venado en la defensa delantera. Fue un venado bura, muy comunes en esa zona. Me mostró las fotos del expediente. La camioneta destrozada, un amasijo de hierros irreconocible. La imagen me revolvió el estómago, pero mis ojos buscaban otra cosa. Buscaban el contexto, el paisaje alrededor, la carretera vacía, la noche. No había nada fuera de lugar, nada que apoyara mi visión. Pedí una copia del informe, un derecho que tenía como familiar directo. El oficial Ramos suspiró, como si le estuviera causando una molestia innecesaria, pero finalmente accedió. Con los papeles en la mano, me sentí un poco más cerca de algo, aunque no sabía de qué. En casa, extendí las hojas sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde papá y yo cenábamos cada noche.
Leí cada palabra, cada término técnico, cada descripción, y entonces lo encontré, un detalle pequeño, enterrado en el inventario de las pertenencias de mi padre recuperadas del vehículo. Junto a su cartera, su reloj y su celular destrozado, había una nota, un pequeño crucifijo de plata, encontrado en el suelo de la cabina. Me quedé helada. Mi padre no usaba crucifijos. No era un hombre religioso en el sentido tradicional. Respetaba las creencias. Iba a misa en Navidad y Pascua por complacer a mi madre en su momento, y luego a mí, pero nunca había llevado un amuleto. Él decía que su fe estaba en el trabajo duro y en la palabra dada. ¿De dónde había salido ese crucifijo? ¿Y por qué estaba suelto en el suelo de la camioneta? Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas, una nota discordante en la sinfonía de la versión oficial. La duda ya no era una simple inquietud. Ahora tenía una forma, un objeto tangible. El crucifijo. Tenía que verlo. Volví a la comandancia al día siguiente. El oficial Ramos ya no fue tan amable. ¿Otra vez usted, señorita? Mire, el caso está cerrado. Fue un accidente. Solo quiero ver las pertenencias de mi padre, especialmente el crucifijo que encontraron. Insistí, tratando de mantener la voz firme. Me hizo esperar casi una hora en una sala de espera con sillas de plástico naranja. Finalmente, un empleado administrativo me trajo una caja de cartón sellada. Dentro, en una bolsa de plástico, estaban los últimos vestigios de la vida de mi padre. El olor a metal y a algo vagamente quemado me golpeó. Ahí estaba su cartera de cuero, desgastada por los años, su reloj, con el cristal roto marcando las 8:47, y en una bolsita aparte, el crucifijo. Era pequeño, de plata oscurecida, con un diseño simple, casi rústico. Lo tomé en mis manos. Estaba frío al tacto. No era algo que comprarías en una joyería. Parecía viejo, hecho a mano. Mientras lo sostenía, una imagen fugaz cruzó mi mente, unas manos de mujer, arrugadas y cubiertas de manchas de la edad, entregándole el crucifijo a mi padre, y una voz que susurraba, «Para que te proteja en el camino, Javier. Hay cosas en la noche que no tienen nombre». La imagen fue tan vívida que me hizo jadear. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué mi padre aceptaría algo así? Esa misma tarde, mientras mis hermanos hacían las maletas para volver a sus vidas, tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. Sofía me encontró en el estudio de papá, con el informe policial y el crucifijo sobre el escritorio. «Elena, ¿qué es todo esto? Tienes que parar. Te estás haciendo daño», dijo, su voz teñida de una frustración cariñosa. «No puedo, Sophie. Hay algo que no está bien. Papá no murió por un ciervo», le dije, mi voz apenas un susurro. Ella me miró, y por un momento vi en sus ojos una chispa de duda, rápidamente extinguida por la lógica. Papá tenía 72 años, Elena. Quizás se quedó dormido, quizás le dio un mareo. A esa edad, las cosas pasan. Su pragmatismo era un muro contra el que mis intuiciones se estrellaban. Ricardo se asomó a la puerta. «Ya nos vamos, hermana. ¿Estás segura de que no quieres venir a México por unas semanas?» Negué con la cabeza. «Tengo cosas que hacer aquí». Se despidieron con abrazos largos y promesas de llamar todos los días. Cuando su auto desapareció por el camino de entrada, sentí una punzada de soledad, pero también una extraña liberación. Ahora podía empezar mi propia investigación, sin tener que justificar mis corazonadas, sin tener que enfrentar su escepticismo. Estaba sola, sí, pero también estaba libre. Mi primer destino sería el kilómetro 123. Tenía que volver al lugar donde todo terminó. Tenía que buscar mis propias respuestas en el polvo de esa carretera. Conducir hacia el kilómetro 123 se sentía como un peregrinaje a un lugar maldito. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas, y el paisaje desértico, normalmente una fuente de consuelo para mí, parecía ahora amenazador, lleno de secretos. Dejé mi auto en el acotamiento, justo donde una cruz de madera improvisada, seguramente colocada por algún alma caritativa, marcaba el lugar del accidente. El silencio era abrumador, roto solo por el viento que silbaba entre los matorrales secos. Bajé del coche y caminé hacia la cruz. El asfalto aún guardaba las cicatrices del arrastre del metal, líneas negras y violentas que contaban la historia de los últimos segundos de mi padre.
Me agaché, tocando el suelo áspero, como si pudiera absorber alguna verdad, alguna pista que la policía hubiera pasado por alto. No buscaba nada en particular, solo quería sentir el lugar, conectar con el último momento de mi padre. Pasé más de una hora recorriendo el área, mis botas levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. Revisé las cunetas, los arbustos, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. No encontré nada, solo la basura habitual de la carretera y la desolación del desierto. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja intenso, y un escalofrío me recorrió la espalda. La noche estaba llegando, y la idea de estar allí sola en la oscuridad me aterrorizaba. Estaba a punto de darme por vencida cuando algo brilló entre unas piedras a unos 20 metros de la carretera. Me acerqué con cautela. Era un casquillo de bala. Lo recogí con cuidado. Estaba oxidado, pero era inconfundible. Un casquillo. ¿Qué hacía un casquillo de bala en medio de la nada, justo en el lugar de un supuesto accidente por un ciervo? La policía no había mencionado ningún disparo en su informe. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era algo real, algo que probaba que mi instinto no estaba equivocado. Guardé el casquillo en mi bolsillo como si fuera un tesoro, y volví al coche justo cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. De regreso a Hermosillo, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Le habían disparado a mi padre? ¿Por eso perdió el control? ¿O el disparo fue antes o después? La historia del ciervo se desmoronaba por completo. Alguien había querido que pareciera un accidente. ¿Pero quién? Mi padre era un hombre respetado, querido por todos. No tenía enemigos, o al menos, eso creía yo. Al llegar a casa, fui directamente a su estudio. Necesitaba buscar algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre quién podría querer hacerle daño. Papá era meticuloso, lo guardaba todo. Durante horas revisé sus archivos, sus estados de cuenta, sus cartas. Al principio todo parecía normal. Facturas del rancho, pagos de impuestos, correspondencia con proveedores. Pero en el fondo de un cajón, dentro de una vieja caja de puros, encontré algo que no debería estar allí. Era una carpeta delgada con una etiqueta que decía Inversiones RS. Dentro había documentos que no entendía del todo. Contratos, transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán, y el nombre de un hombre que nunca había oído. Ricardo Salgado. Las cifras eran astronómicas, mucho más de lo que el rancho podría generar en una década. Papá, mi padre, el hombre que predicaba la honestidad y el trabajo duro, parecía estar involucrado en algo turbio, en un mundo de finanzas opacas y dinero escondido. Entre los papeles había una copia de un correo electrónico impreso, enviado desde una cuenta anónima. El mensaje era corto y escalofriante. Javier, Salgado sabe que quieres salirte. Ten cuidado, no le gusta dejar cabos sueltos. El correo estaba fechado 2 semanas antes de su muerte. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Ricardo Salgado. Ese era el nombre de la persona que tenía que encontrar. Papá no había chocado por un ciervo. Lo habían silenciado. Y la figura que yo había visto en mi visión, ¿qué era? ¿Una alucinación producto del trauma o algo más? ¿Era una metáfora de la maldad que lo perseguía? ¿O era algo literal, algo real que corría por las carreteras de Sonora? La pregunta me dejó sin aliento. Mi búsqueda de Ricardo Salgado comenzó con una simple búsqueda en Google. No apareció nada relevante. El nombre era común, y sin más detalles, era como buscar una aguja en un pajar. Los documentos en la carpeta no daban una dirección, solo números de cuenta y nombres de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Me sentía en un callejón sin salida. Necesitaba ayuda. Alguien que supiera cómo moverse en esos círculos. Alguien discreto. Y solo se me ocurrió un nombre. Don Eladio. Eladio Mendoza era un viejo amigo de mi padre, un abogado de la vieja escuela, de los que ya no quedan. Semi-retirado, dedicaba sus días a leer novelas de misterio y a cuidar sus rosales. Había sido el confidente de papá durante más de 40 años. Si alguien sabía algo, era él. Lo llamé y le pedí que nos viéramos. Accedió de inmediato. Su voz grave y pausada me transmitió una calma que necesitaba desesperadamente. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Le conté todo. Mi visión, el crucifijo,
el casquillo de bala y, finalmente, la carpeta de inversiones RS. Don Eladio me escuchó en silencio, sus ojos agudos fijos en los míos, sus dedos entrelazados sobre la mesa. No me juzgó, no me dijo que estaba loca. Cuando terminé, se quedó pensativo por un largo momento, mirando por la ventana. Tu padre era un buen hombre, Elena, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza profunda. Pero hasta los mejores hombres a veces toman caminos equivocados por las razones correctas. Me explicó que hacía unos años, el rancho había pasado por una crisis financiera terrible, una sequía prolongada, la caída de los precios del ganado. Papá estuvo a punto de perderlo todo, la herencia de sus padres, el trabajo de su vida. Fue entonces cuando apareció Ricardo Salgado. Salgado es un fantasma, Elena, un coyote con piel de oveja. Se presenta como un inversionista, un salvador. Ofrece préstamos rápidos, soluciones fáciles. Pero una vez que te tiene, no te suelta. Según don Eladio, Salgado usaba a empresarios respetables como mi padre para lavar dinero proveniente de negocios ilícitos. Papá había aceptado, desesperado por salvar el rancho, pensando que sería algo temporal. Pero cuando quiso salirse, cuando intentó devolver el dinero y cortar lazos, se dio cuenta de que había entrado en una jaula de oro. Salgado no permite que nadie se vaya, mija. Sabe demasiado. Las palabras de don Eladio confirmaron mis peores sospechas. Mi padre había estado atrapado. El correo electrónico que encontré tenía sentido ahora. Lo estaban amenazando. Su muerte no había sido un accidente. La policía no hará nada. Continuó don Eladio. Salgado tiene gente en todas partes. Son intocables. ¿Y la figura que vi? Le pregunté en voz baja, casi avergonzada. La sombra que lo perseguía. Don Eladio me miró de una forma extraña, una mezcla de comprensión y algo parecido al miedo. En Sonora se cuentan muchas historias, Elena. Historias viejas que los abuelos contaban junto al fuego. Historias de seres que vagan por los caminos en la noche, protectores de secretos oscuros o cobradores de deudas imposibles. La gente de antes decía que cuando la maldad de un hombre es muy grande, a veces atrae a algo que no es de este mundo para que haga su trabajo sucio. Lo llaman el cobrador o la sombra del camino. Pensé que se burlaría, pero su tono era completamente serio. Probablemente sea solo eso, una leyenda. Pero tu padre, en sus últimos días, andaba muy asustado. Me habló de que sentía que lo seguían, que veía sombras por el rabillo del ojo. Me pidió que contactara a una curandera de un pueblo cerca de Magdalena, una mujer yaqui muy respetada llamada Doña Amalia. Ella fue quien le dio ese crucifijo. Doña Amalia, la mujer de mi visión, la pieza que faltaba. Ahora tenía un nuevo destino. Tenía que encontrar a esa curandera. Si ella le había dado a mi padre una protección, quizás sabía de qué o de quién necesitaba protegerse. Don Eladio me dio las indicaciones para llegar a su pueblo, un lugar apartado en las faldas de la sierra. Ten mucho cuidado, Elena. Estás entrando en un mundo que es mejor no remover. Hay verdades que pesan más que una losa. Le agradecí con toda mi alma. Por primera vez desde la muerte de mi padre, no me sentía completamente sola. Al salir del café, la ciudad me pareció diferente. Ya no veía solo edificios y calles, sino una red invisible de secretos y peligros. Alguien había asesinado a mi padre y lo había disfrazado de accidente. Y ese alguien, Ricardo Salgado, seguía ahí fuera, moviendo los hilos desde las sombras. Mi duelo se estaba transformando en algo más afilado, más peligroso, una sed de justicia. No sabía a qué me enfrentaba, si a un criminal sin escrúpulos o a una leyenda del desierto vuelta realidad, pero no me importaba. Le debía a mi padre encontrar la verdad, sin importar el precio. El viaje al pueblo de Doña Amalia fue como retroceder en el tiempo. Dejé atrás el asfalto de la autopista para adentrarme en caminos de tierra que serpenteaban entre colinas cubiertas de mezquites y pitahayas. El aire se volvió más limpio, más puro. El pueblo era apenas un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una pequeña iglesia con la pintura descarapelada. No había letreros ni tiendas, solo el silencio del campo y el ladrido ocasional de un perro. Pregunté por Doña Amalia a una anciana que barría la entrada de su casa. Me señaló una choza apartada,
en la ladera de una colina, de donde salía un hilo de humo blanco. La casa de Amalia olía a hierbas secas, a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo e indescifrable. Era una mujer pequeña y arrugada, con el pelo completamente blanco trenzado en una sola hebra que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos eran negros y profundos, y cuando me miraron, sentí que veían más allá de mi rostro, directamente a mis miedos y a mis intenciones. No necesité explicarle mucho. En cuanto le mostré el crucifijo de plata, ella asintió lentamente. «Sabía que vendrías», dijo con una voz sorprendentemente fuerte y clara. «El espíritu de tu padre está inquieto. Busca paz». Me invitó a sentarme en un pequeño banco de madera y me sirvió un té de hierbas de sabor amargo. Durante la siguiente hora me contó lo que sabía. Mi padre la había buscado unas semanas antes de morir, aterrorizado. Le habló de Ricardo Salgado, del dinero sucio y de las amenazas, pero también le habló de la figura. No es un hombre, niña, es una sombra, un espectro que se alimenta del miedo y de la maldad. Salgado, en su avaricia, hizo un pacto oscuro hace muchos años para proteger sus negocios sucios. Despertó algo que debía permanecer dormido. Esa cosa ahora es su perro guardián, su cobrador de deudas. Amalia me explicó que la figura, el sombra, como la llamaban, no podía matar directamente, pero podía acosar, aterrorizar a una persona hasta llevarla a la locura o a cometer un error fatal. Persiguió a tu padre esa noche. Lo cegó con el pánico. Hizo que viera un ciervo donde no había nada. Lo orilló a la muerte. Las palabras de Amalia, que habrían sonado a locura en cualquier otro contexto, resonaban con una verdad aterradora dentro de mí. Encajaban perfectamente con mi visión, con el miedo que sentí emanar de mi padre. ¿Se puede hacer algo? ¿Se le puede detener? Le pregunté, mi voz temblorosa. Al hombre y a la sombra se les combate de formas distintas. Respondió. Para Salgado, necesitas pruebas, la ley de los hombres. Para el sombra, necesitas fe, la ley del espíritu. Me dijo que el crucifijo que le dio a mi padre era una protección, pero que el miedo de Javier había sido tan grande que debilitó su poder. Tú eres diferente, dijo, mirándome fijamente. Tú no solo tienes miedo, tienes coraje, y eso es luz. Y a las sombras no les gusta la luz. Me dio un pequeño saquito de cuero lleno de hierbas, y me dijo que lo llevara siempre conmigo. Me enseñó una oración antigua en lengua yaqui para proteger mi espíritu. Y me dio un consejo final. Busca en los papeles de tu padre un libro de contabilidad negro. Ahí anotaba todo lo de Salgado, como una seguridad. Me dijo que lo escondió en un lugar que solo tú podrías encontrar. Esa es el arma que necesitas contra el hombre. La fe es el escudo que necesitas contra la sombra. Regresé a Hermosillo con una mezcla de terror y determinación. La historia de doña Amalia me había helado la sangre, pero también me había dado un propósito claro. Tenía dos batallas que librar, una en el mundo terrenal de las finanzas y la corrupción, y otra en un plano espiritual que apenas comenzaba a comprender. La primera tarea era encontrar ese libro de contabilidad negro. ¿Dónde lo habría escondido papá? Un lugar que solo yo podría encontrar. Pensé en todos nuestros lugares secretos, en las conversaciones que habíamos tenido. Recordé una tarde, años atrás, cuando bromeábamos sobre qué haríamos si ganáramos la lotería. Papá había dicho, riendo, lo escondería donde nadie busca, a la vista de todos. La frase resonó en mi cabeza, a la vista de todos. Empecé a buscar en el estudio de nuevo, pero esta vez con otros ojos. Miré los estantes de libros, la decoración, los objetos que siempre habían estado ahí. Y entonces lo vi. En la pared, sobre su escritorio, había una gran fotografía enmarcada de mi madre y yo cuando era niña, tomada en el rancho. Era el marco. Era un marco grueso de madera oscura, mucho más pesado de lo normal. Con el corazón en la boca descolgué el cuadro. La parte trasera tenía un panel falso. Lo abrí con un cuchillo, y allí estaba. Un cuaderno de contabilidad de pasta negra. Al abrirlo, sentí que sostenía una bomba en mis manos. Página tras página, con la caligrafía ordenada de mi padre, estaba el registro detallado de cada transacción ilícita de Ricardo Salgado. Fechas, cantidades, nombres, números de cuenta. Papá había documentado todo. Era su seguro de vida y ahora,
Se había convertido en su testamento de justicia. Tenía las pruebas, tenía el arma para destruir a Salgado, pero mientras sostenía el libro, una corriente de aire frío recorrió la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La luz del escritorio parpadeó y se apagó, sumergiéndome en la penumbra, y por el rabillo del ojo, en el reflejo del cristal de la ventana, vi una silueta oscura parada detrás de mí, alta, delgada, anormalmente alargada. El Sombra. Sabía que había ido a buscarlo. Sabía que ahora yo era su objetivo. El miedo fue una reacción física, instantánea. Un hielo que me subió por la columna vertebral y me paralizó los músculos. La figura en el reflejo de la ventana no se movía. Simplemente estaba allí, una mancha de oscuridad que parecía absorber la poca luz que entraba de la calle. Era exactamente como en mi visión, una silueta estirada, inhumana, sin rostro, sin rasgos, solo una presencia que irradiaba una malevolencia pura y antigua. Mi primer instinto fue gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Mi mente luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Una parte de mí, la parte lógica, la que había crecido en un mundo de números y balances, me decía que era una ilusión, un truco de la luz, el producto de mi estrés y mi dolor. Pero la otra parte, la que había escuchado las historias de doña Amalia y había sentido la frialdad del crucifijo, sabía que aquello era real. Era la criatura que había aterrorizado a mi padre hasta la muerte. Aferré el libro de contabilidad contra mi pecho como si fuera un escudo. Mi mano libre buscó a tientas en mi bolsillo y encontró el saquito de hierbas que me había dado la curandera. El simple tacto del cuero áspero pareció darme una pequeña chispa de valor. Recordé las palabras de Amalia. A las sombras no les gusta la luz. No tenía luz física, pero tenía la verdad en mis manos, la prueba que podía exponer a Salgado. Y tenía la fe, por pequeña que fuera, que Amalia había intentado despertar en mí. Cerré los ojos con fuerza y recé. No las oraciones aprendidas de memoria en el catecismo, sino un ruego desesperado que brotó desde lo más profundo de mi ser. Recé por mi padre, por su paz. Recé por protección, por fuerza. Susurré la oración en yaqui que Amalia me había enseñado, las palabras extrañas sintiéndose torpes en mi lengua, pero poderosas en su intención. Cuando volví a abrir los ojos, la figura ya no estaba en el reflejo. La habitación seguía en penumbra, pero la sensación de opresión, de frío maligno se había disipado ligeramente. No se había ido, lo sabía. Solo se había retirado a las sombras, esperando. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de mi padre con una lámpara encendida, el libro de contabilidad en mi regazo y el saquito de hierbas en mi mano. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada sombra en el pasillo parecía tomar una forma amenazadora. Me di cuenta de que esta ya no era solo una búsqueda de justicia, era una lucha por mi propia supervivencia, por mi cordura. El Sombra no era solo el guardián de Salgado, era la manifestación física de su maldad, y ahora que yo tenía la llave para destruirlo, vendría por mí con todo lo que tenía. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una resolución de acero, llamé a don Eladio. Encontré el libro, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Le conté la visita de la noche anterior. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Elena, tienes que salir de esa casa. Ven a mi oficina ahora mismo y trae el libro. Seguí sus instrucciones. Hice fotocopias de cada página del cuaderno. Escondí el original y me dirigí a su despacho con las copias. La ciudad, a la luz del día, parecía tan normal, tan ajena al horror que había experimentado. La gente iba a trabajar, los niños a la escuela. ¿Cómo podían no sentir la oscuridad que se cernía tan cerca? Don Eladio me esperaba con una taza de café humeante. Su rostro estaba serio, preocupado. Lo que viste, Elena, no es juego. Esto es más peligroso de lo que imaginé. Revisó las fotocopias con una concentración absoluta. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante la meticulosidad del registro de mi padre. Esto es dinamita pura, murmuró. Esto no solo hunde a Salgado, sino a media docena de empresarios y políticos de alto nivel. Javier construyó un caso perfecto. ¿Qué hacemos ahora?
Pregunté. No podemos ir a la policía local. Como te dije, Salgado los tiene en el bolsillo. Necesitamos ir más arriba, a nivel federal. Y necesitamos un intermediario de confianza. Alguien a quien no puedan tocar. Don Eladio se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la calle. Conozco a un hombre, un periodista de investigación en la Ciudad de México. Se llama Julián Aguirre. Es un perro de presa incorruptible. Si le damos esto, no lo soltará hasta que Salgado y toda su red caigan, pero será peligroso. Una vez que esta información salga a la luz, serás un blanco, Elena. Más de lo que ya eres. Asentí. Lo sé, pero no voy a parar. Se lo debo a mi padre. Bien, dijo don Eladio, con una chispa de orgullo en sus ojos. Haré la llamada. Pero tú necesitas protección, no solo de Salgado, sino de lo otro. Me recomendó que no volviera a mi casa. Me dio la llave de un pequeño departamento que poseía, un lugar anónimo en un edificio del centro. Quédate allí, no hables con nadie, espera mi llamada. Los siguientes días fueron una tortura de espera y ansiedad. Encerrada en el pequeño departamento, me sentía como un animal en una jaula. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta alargada de El Sombra. Sentía su presencia acechando, esperando un momento de debilidad. Para mantenerme cuerda, me concentré en el recuerdo de mi padre. Recordé su fuerza, su perseverancia. Él no se habría rendido, y yo tampoco lo haría. Me di cuenta de que el estilo de vida que Sofía a veces me restregaba, sus viajes a Beverly Hills, o las cenas en restaurantes caros de Polanco, no significaban nada comparado con la riqueza que mi padre me había dejado, su integridad y su valor. Él había cometido un error, un grave error al asociarse con Salgado, pero al final había intentado hacer lo correcto, incluso a costa de su propia vida. Ese legado era mi fortaleza. Finalmente, don Eladio llamó. Julián Aguirre viene a Hermosillo. Quiere verte. Quiere escuchar la historia de tu propia boca. La reunión se fijó en un lugar público pero discreto, la biblioteca de la universidad. Julián Aguirre era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada intensa y escrutadora. No era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. Le entregué las copias del libro y le conté todo, desde la noche de la muerte de mi padre hasta mi encuentro con la sombra en el estudio. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé se quedó en silencio mirando los papeles. La parte financiera es sólida, dijo finalmente. Es una bomba, como dijo Eladio. Con esto, podemos iniciar una investigación federal que Salgado no podrá detener. Hizo una pausa. La otra parte, la de la sombra, es más complicada. Sé cómo suena, dije, preparándome para su escepticismo. Pero es real. Mató a mi padre. Julián me miró fijamente, y vi algo en sus ojos que no esperaba. No era incredulidad, sino una especie de reconocimiento sombrío. He cubierto muchas historias en este país, señorita Villarreal. He visto cosas que desafían toda explicación. No voy a decir que le creo, pero tampoco voy a decir que no. Lo que sí sé es que hombres como Salgado se rodean de la peor clase de oscuridad, sea metafórica o literal. Julián se llevó las copias y prometió empezar a mover sus hilos. Esto tomará tiempo, me advirtió, y será peligroso. Salgado se dará cuenta de que alguien está hurgando. Mantén un perfil bajo. Antes de irse, se volvió hacia mí. Tu padre era un hombre valiente al documentar todo esto. Tú eres igual de valiente al llevarlo hasta el final. Sus palabras me dieron un nuevo impulso. El plan estaba en marcha. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero sabía que la noche más oscura estaba por llegar. Salgado no se quedaría de brazos cruzados. Y el sombra todavía estaba ahí fuera, en la oscuridad, esperándome. La batalla final estaba a punto de comenzar. La semana que siguió a mi reunión con Julián Aguirre fue la más larga de mi vida. El silencio era mi compañero constante, un silencio cargado de tensión, de una espera que me consumía los nervios. Siguiendo las instrucciones de don Eladio, permanecí en el departamento, saliendo solo para lo indispensable, sintiendo siempre una mirada invisible en mi nuca. Cada noche, la sensación de ser observada se intensificaba. A veces, veía un parpadeo en la periferia de mi visión, una sombra que se movía demasiado rápido para ser real.
Sabía que el sombra estaba cerca, probando mis defensas, esperando que mi miedo le abriera una puerta. Me aferraba a las enseñanzas de doña Amalia, al saquito de hierbas, a la oración en yaqui que repetía como un mantra hasta que mis labios se sentían secos. Era una guerra psicológica, una prueba de resistencia. Julián cumplió su palabra. Unos días después, una pequeña nota en una columna de un periódico nacional, firmada por él, encendió la mecha. No mencionaba a Salgado por su nombre, pero hablaba de una red de lavado de dinero operando desde Sonora, con tentáculos en la política y los negocios. Era una advertencia, un disparo al aire. El mensaje era claro: sabemos quién eres y vamos por ti. La reacción no se hizo esperar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, fría y sin emociones, habló. «Señorita Villarreal, creemos que tiene algo que no le pertenece. Un consejo amistoso. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Su padre lo aprendió por las malas». No era una pregunta, era una sentencia. «No sé de qué me habla», respondí, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por parecer firme. La risa al otro lado de la línea fue breve y sin alegría. «Piénselo bien. No le gustará que le hagamos una visita, y no vendremos solos». Colgaron. El miedo que había mantenido a raya volvió con una fuerza abrumadora. Ahora eran reales. Ya no eran solo un nombre en un papel o una voz anónima. Sabían dónde estaba. Llamé a don Eladio, presa del pánico. «Cálmate, Elena. Esto era de esperarse. Significa que estamos ganando, que están asustados», me dijo, aunque su voz también sonaba tensa. «Julián ya filtró la información a la Fiscalía General. Están armando un caso, pero necesitan tiempo para que la orden de aprehensión sea sólida. Necesitamos ganarles ese tiempo». Esa noche, decidí que no podía seguir escondiéndome. Esperar pasivamente a que vinieran por mí no era una opción. Tenía que enfrentarlos, pero en mis propios términos. Recordé algo más que doña Amalia me había dicho. La sombra es más fuerte en los lugares donde su amo ha derramado maldad. El rancho. Papá había firmado los primeros papeles con Salgado en su estudio, en el rancho. Ese lugar, el hogar de mi infancia, estaba manchado. Y si quería terminar esto, tenía que ser allí. Tenía que purificar el legado de mi padre en el mismo lugar donde había comenzado su error. Llamé a don Eladio y le expliqué mi plan. Al principio, se negó rotundamente. «Es un suicidio, Elena. Irás directamente a la boca del lobo». Pero le expliqué mi razonamiento. No era un acto impulsivo, sino estratégico. No voy a pelear su guerra, voy a pelear la mía. Sé que vendrán por el libro original, y quiero que vengan, pero vendrán a mi terreno. Finalmente, a regañadientes, aceptó, con la condición de que alertaría a un contacto que tenía en la Guardia Nacional para que estuvieran listos para intervenir. No era una garantía, pero era algo. Esa tarde, volví al rancho. La casa se sentía fría, deshabitada. Fui al estudio de papá y coloqué el libro de contabilidad negro en el centro de su escritorio. Era el cebo. Luego, me preparé para la batalla espiritual. Coloqué sal en las entradas y ventanas, como había visto hacer a mi abuela para alejar los malos espíritus. Encendí velas y quemé salvia, llenando la casa con un humo purificador. Me colgué el crucifijo de plata al cuello y apreté el saquito de hierbas en mi mano. Al caer la noche, la atmósfera se volvió pesada, cargada de electricidad estática. Me senté en el sillón de mi padre, frente al escritorio, y esperé. Sabía que no vendrían de frente. El primer ataque sería de la sombra. Y no tardó en llegar. Comenzó con susurros, voces que parecían venir de las paredes llamándome por mi nombre. Eran las voces de mis miedos. La voz de Sofía diciéndome que estaba loca. La voz de Ricardo acusándome de no haber protegido a papá. La voz de mi padre pidiéndome que lo dejara ir, que abandonara. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, en la oración yaqui. Son mentiras, me repetía. Son ecos del miedo. Luego las luces comenzaron a parpadear y se apagaron, sumergiéndome en una oscuridad casi total, rota solo por la débil llama de las velas. El frío se intensificó, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. Y entonces, apareció. Se materializó en el umbral del estudio.
más alto, más oscuro que nunca. No era una simple sombra. Parecía tener una consistencia casi física, como humo negro arremolinándose. La habitación entera pareció gemir bajo su presencia. El aire se enrareció, dificultando la respiración. Sentí una presión aplastante en el pecho, un terror puro que amenazaba con consumirme. Quería correr, gritar, pero mis pies estaban pegados al suelo. Esta era la prueba final. La criatura se deslizó hacia mí sin hacer ruido. Vi como una extensión de su oscuridad se alargaba hacia el libro sobre el escritorio. No iba a por mí, iba a por la verdad. En ese instante, todo cambió. El miedo seguía ahí, pero la rabia, un amor protector por la memoria de mi padre fue más fuerte. «No te lo llevarás», grité, y mi voz sonó extraña, poderosa en el silencio opresivo. Me levanté, interponiéndome entre la sombra y el escritorio. Sostuve el crucifijo de plata frente a mí. «En el nombre de mi padre, Javier Villarreal, un hombre bueno al que aterrorizaste, te ordeno que te vayas». El crucifijo pareció brillar con una luz pálida. La sombra retrocedió, emitiendo un sonido que no era un sonido, sino una vibración de puro odio que resonó en mi cráneo. Se abalanzó hacia mí, y yo cerré los ojos, esperando el impacto final. Pero en lugar de un toque helado, escuché el sonido de cristales rompiéndose y el ruido de botas pesadas en el pasillo. «Guardia Nacional, nadie se mueva». Las luces de potentes linternas inundaron la habitación. Cuando abrí los ojos, la sombra se había desvanecido, disipada por la luz repentina. En la puerta no solo estaban los soldados, sino también dos hombres de traje, con el rostro desencajado por la sorpresa. Uno de ellos debía ser el hombre que me llamó. Eran los sicarios de Salgado. Habían venido a recuperar el libro y a silenciarme, pero habían llegado justo en el momento en que don Eladio y Julián habían calculado. Mientras los soldados los sometían, mi mirada se cruzó con la de uno de ellos. En sus ojos no vi solo la sorpresa de ser atrapado. Vi el mismo terror que yo había sentido. Ellos también le temían a la sombra que servían. Don Eladio entró corriendo detrás de los soldados, su rostro una mezcla de alivio y pavor. «¿Estás bien, Elena?», asentí temblando, incapaz de hablar. La batalla había terminado. Había enfrentado a la oscuridad, tanto a la humana como a la sobrenatural, y había sobrevivido. Sostuve el libro de contabilidad en mis manos. Ya no era una bomba, era un monumento. Un monumento a la valentía de mi padre y a la justicia que finalmente iba a llegar. La caída de Ricardo Salgado fue tan rápida como espectacular. Con el testimonio de los hombres capturados en el rancho, y sobre todo, con la evidencia irrefutable del libro de contabilidad de mi padre, la Fiscalía General desmanteló su imperio en cuestión de semanas. Los titulares de los periódicos hablaban de la mayor red de corrupción descubierta en el Estado en décadas. Políticos, empresarios, jefes de policía, uno a uno fueron cayendo, arrastrados por la meticulosa documentación que mi padre había reunido. Su nombre, Javier Villarreal, fue mencionado en los medios, no como una víctima de un trágico accidente, sino como el hombre que, desde la tumba, había expuesto la podredumbre. Se convirtió, póstumamente, en un héroe. Mis hermanos, Ricardo y Sofía, volaron de regreso a Hermosillo en cuanto la noticia estalló. Estaban en shock, incrédulos. Cuando les conté toda la historia, desde el crucifijo hasta mi enfrentamiento con el sombra, me escucharon con una atención reverente. Ya no había escepticismo en sus ojos, solo un profundo arrepentimiento por no haberme creído. «Perdóname, hermana», dijo Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía mi mano. Estaba tan metida en mi mundo de apariencias, en mi bolso Chanel y en las apariencias, que no pude ver tu dolor ni tu verdad. Ricardo, por su parte, me abrazó con una fuerza que me conmovió. «Papá estaría tan orgulloso de ti, Elena. Tú vengaste su muerte, tú limpiaste su nombre. Nos unimos los tres, por primera vez en mucho tiempo, no solo como hermanos, sino como los hijos de Javier Villarreal, compartiendo el dolor, pero también el orgullo. Decidimos no vender el rancho. Se convirtió en un santuario, un lugar para recordar a nuestro padre. Juntos, comenzamos a trabajar para restaurar no solo sus finanzas, ahora libres de la mancha de Salgado, sino su espíritu. Don Eladio nos ayudó con los aspectos legales,
asegurándose de que el legado de papá quedara protegido para las futuras generaciones. Un día, mientras ordenaba el estudio, encontré una caja de seguridad que no había visto antes. Dentro, había una carta de papá dirigida a mí. La había escrito la semana antes de morir. Mi querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis miedos se hicieron realidad. Quiero que sepas que me arrepiento profundamente del camino que tomé. Mi único deseo era salvar este rancho, la tierra de nuestros ancestros para ustedes. En mi desesperación, hice un pacto con el diablo, y ahora estoy pagando el precio. He dejado todo documentado, no para salvarme a mí, sino con la esperanza de que un día la verdad salga a la luz, y este mal sea detenido. Sé que es una carga terrible la que te dejo, pero de todos mis hijos, tú eres la que heredó la fuerza de tu madre y mi terquedad. Eres la única que puede llevar esto hasta el final. No dejes que el miedo te paralice. La fe, mija, no es la ausencia de miedo, sino el valor de seguir adelante a pesar de él. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Cuida de tus hermanos. Cuida de nuestra tierra. Tu padre, Javier. Lloré al leer sus palabras. Lloré por su miedo, por su arrepentimiento, por el amor inmenso que se sentía en cada trazo, y entendí que mi lucha no había sido solo por la justicia, sino por cumplir su último deseo. Había liberado su espíritu, le había devuelto la paz que tanto anhelaba. La figura de El Sombra nunca más volvió a aparecer. Doña Amalia me dijo en mi última visita que, al ser destruida la fuente de maldad que la alimentaba, la sombra se había debilitado. Había regresado al lugar oscuro de donde provino, a la espera de que otra alma ambiciosa la despertara. La carretera de Sonora volvió a ser solo una carretera, un camino de asfalto bajo el vasto cielo del desierto. Pero para mí, siempre sería el lugar donde aprendí que hay más cosas entre el cielo y la tierra, de las que podemos ver, y que el amor de un padre puede ser una luz que guía incluso desde más allá de la muerte. Mi vida recuperó una nueva normalidad. El rancho volvió a prosperar, esta vez sobre bases sólidas de honestidad y trabajo duro. Mis hermanos y yo nos unimos más que nunca, y sus visitas se hicieron más frecuentes. A menudo, nos sentamos en el porche, como yo solía hacer con papá, y compartimos historias, risas y silencios, sintiendo su presencia en la brisa del atardecer. Aprendí que la superación no significa olvidar, sino transformar el dolor en sabiduría. Aprendí que los valores familiares, la lealtad y la justicia, no son solo palabras, sino pilares que nos sostienen en las peores tormentas. Y aprendí a escuchar mi intuición, esa voz interna que a menudo ignoramos, pero que conoce el camino correcto. Mi padre murió en la carretera de Sonora, sí, pero su último aliento no fue de derrota. Fue el comienzo de una batalla que, gracias a su amor y a su fe en mí, logramos ganar. El polvo del desierto finalmente había soltado su recuerdo doloroso, y ahora guardaba en su memoria terca una historia de justicia y redención. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible.
que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí, ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia y esta reflexión te han tocado de alguna manera, te invito a que dejes un comentario y sigas nuestro canal. Tu presencia aquí es muy valiosa. Me encantaría saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas? Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño gesto para cuidar el cuerpo y el alma. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, hoy y siempre.